Te invito a escuchar mi cuento original. Apóyame con un like y una suscripción si te gusta. El camino de la redención. A veces el destino elige la manera más cruel de cambiar la vida de una persona. Javier Ramírez, un zapador de infantería de marina de 35 años, lo aprendió en carne propia en las afueras de Mosul. Militar de vocación y orgullo de su familia, jamás imaginó que un año después se encontraría atado a una silla de ruedas, dueño de una modesta ferretería en Texas, casado con Sara, una bella mujer local. Pero ni siquiera la silla de ruedas sería. Polvo está por todas partes, se mete en la nariz, cruje entre los dientes, convierte el día en un crepúsculo gris. Javi mueve en su boca una pastilla de chicle de nicotina, un hábito que le quedó desde su primera misión en Afganistán. Fumar en un momento así es imposible, cualquier chispa podría delatar su posición. El sudor le corre por la espalda, el chaleco antibalas le pesa sobre los hombros. Ante sus ojos, un edificio semidestruido de 3 pisos. Javier recuerda involuntariamente a su padre, quien también fue zapador y sirvió en la Guerra del Golfo. Su abuelo combatió en Vietnam. Los Ramírez nacimos para la guerra, hijo, solía repetirle su padre. Y tenía razón, ya van 4 años desactivando y colocando explosivos en zonas de conflicto. ¿Podrás manejarlo, Ramírez? El comandante Mike Donovan lo mira con preocupación. Después de años juntos en servicio, sabe que si Javi acepta un trabajo, lo completará cueste lo que cueste. Sí, señor, necesito 10 minutos. El grupo de cobertura aguantará 15 como máximo, no me falles, Javi. Sus manos trabajan con seguridad con movimientos precisos, explosivos, detonadores, cables, todo en su lugar. Por su mente desfilan recuerdos de la última operación en Kandahar, donde minaron de manera similar la ruta de escape de los talibanes. En aquella ocasión todo salió bien, pero Mosul es diferente. Aquí puede haber un francotirador tras cada esquina y cualquier ventana puede ser un punto de fuego. La primera planta resulta fácil. Las cargas quedan colocadas en las estructuras principales. Después, el edificio se derrumbará como un castillo de naipes. En el segundo piso, Javier se detiene para revisar la radio. Entre la estática se escucha la voz de Donovan coordinando la retirada del grupo principal. Bravo 1, ¿me copias? Confirma tu posición. De repente, el aire se llena con el crepitar de las ráfagas. Las balas se incrustan en las paredes, desprendiendo trozos de yeso. Que no toquen los cables, piensa. Javier se pega a la pared, sintiendo cómo su corazón late desbocado. Sabe que el tiempo apremia, pero no puede apresurarse. Un paso en falso, un error en el cableado y el edificio volará antes de tiempo. La última carga está colocada, el detonador activado. Ahora debe salir por la ruta planeada. De pronto, un dolor agudo le atraviesa el hombro izquierdo. Un francotirador, la sangre empapa la manga de su uniforme, pero no hay tiempo para vendarse. El estruendo de un RPG lo ensordece. El mundo a su alrededor empieza a girar, todo se vuelve borroso. Lo último que Javier recuerda es cómo el techo desciende lentamente sobre él como una pesada losa de concreto. Y a lo lejos, el grito de Donovan por la radio: «Hombre en el edificio. Repito, tenemos a uno de los nuestros dentro». Lo primero que percibe en el hospital es el olor. Ese olor estéril, sin vida, a medicamentos y antisépticos. Luego el dolor, un dolor sordo y punzante en la espalda, como si alguien hubiera clavado ahí una barra al rojo vivo. Y lo más aterrador, el vacío donde deberían estar sus piernas. Fractura de columna a nivel L1, las palabras del médico suenan como una sentencia. Las posibilidades de recuperar la movilidad son mínimas. Lo siento, sargento Ramírez. El corazón púrpura, la más alta condecoración militar por heridas en combate, le parece una burla del destino. Javier mira el metal reluciente y ve reflejada su vida destrozada. Por las noches lo atormentan pesadillas. Una y otra vez se encuentra bajo los escombros, pero ahora no solo él está allí, sino también todo su futuro, todos sus sueños y planes. La rehabilitación se extiende durante largos meses. Cada día es una lucha. Una lucha contra su propio cuerpo, contra la desesperación, contra la lástima en los ojos de quienes lo rodean. Javier aprende todo de nuevo: sentarse, vestirse, trasladarse a la silla. El fisioterapeuta dice que está progresando, pero ¿qué progreso puede haber cuando la mitad del cuerpo no responde? El seguro y la compensación militar resultan generosos, suficientes para comenzar una nueva vida. Elige New Braunfels, un pequeño pueblo de Texas. Aquí hay tranquilidad, piensa Javier, observando las calles ordenadas y las casas de estilo antiguo, quizás por fin encuentre paz. Una pequeña ferretería en la calle principal parece la opción ideal, algo práctico, útil para la gente. Un edificio de 2 plantas con una amplia sala de ventas abajo y una oficina arriba a la que puedes subir en ascensor. Incluso hay un pequeño almacén, todo lo necesario. Y entonces aparece ella, Sara Keller, la agente inmobiliaria local que lo ayuda con los trámites de la tienda. 28 años, vibrante, enérgica, con una risa contagiosa y una sonrisa sincera.
No mira la silla de ruedas, mira a los ojos, escucha sus historias del servicio, admira sus medallas. ¿Sabes, Javi? Le dice una tarde mientras están sentados en una pequeña cafetería frente a la tienda, eres el hombre más fuerte que he conocido. Otros se habrían derrumbado, pero tú estás construyendo una nueva vida. En sus ojos marrones hay admiración y algo más, una especie de tristeza escondida. Más tarde, Javier descubre que proviene de una familia rica que se arruinó hace un par de años. Tal vez por eso se siente atraída hacia él, ve a alguien que también lo perdió todo, pero encontró fuerzas para levantarse. La boda es sencilla pero cálida. Donovan, que vuela especialmente desde Washington, bromea diciendo que Javier por fin encontró a alguien que lo mandará mejor que un sargento de infantería. Sara ríe y besa a su marido mientras los invitados aplauden. La vida comienza a mejorar. Sara se encarga del trabajo en la sala de ventas, es una vendedora nata, sabe cómo tratar a cualquier cliente. Javier maneja la contabilidad en su oficina del piso superior a donde sube en ascensor. El negocio va bien, en un pueblo pequeño todos se conocen y la reputación del dueño de la tienda, un exmarine, héroe de guerra, atrae a los compradores. Pero a veces, especialmente por las tardes, Javier sorprende extrañas miradas de su esposa, una mezcla de lástima y añoranza. La ve mirar por la ventana los coches que pasan, como si soñara con estar lejos de allí. ¿Cómo culpar a una mujer joven y hermosa por sentirse atrapada con un marido inválido en un pequeño y somnoliento pueblo? Por las noches, cuando Sara duerme, Javier a menudo se sienta en su oficina, acariciando su fiel M4 que lo acompañó por Afganistán e Irak. El fusil es lo único que queda de su vida anterior, es el testigo silencioso de sus victorias pasadas y el único amigo que nunca lo mira con lástima. A veces lo toma entre sus manos y sus dedos se acomodan naturalmente en las curvas familiares de la culata. En esos momentos vuelve a sentirse completo. Nadie en el pueblo sabe de sus noches de insomnio en la oficina, de las pesadillas en las que una y otra vez queda atrapado bajo los escombros en Mosul. Para todos, es un ejemplo de resistencia, un hombre que supo construir una nueva vida después de una terrible herida. Pero algo le dice a Javier que esta nueva vida pronto cambiará y los cambios serán mucho más terribles que la guerra en Irak. Chicharito. El verano texano resultó especialmente caluroso. El aire abrasador se derretía sobre el asfalto, convirtiendo las calles de New Braunfels en algo parecido al desierto, tan familiar para Javier por su tiempo en Irak. Quizás por eso notó inmediatamente la figura delgada en la puerta de la tienda, cuando el cielo finalmente se abrió con la primera lluvia del mes. Algo en ese adolescente empapado le recordó a sí mismo, esa misma mirada acorralada. Estamos cerrando, cariño. Sara ya había girado el cartel de la puerta cuando el chico golpeó el cristal. Vuelve mañana. Javier, que observaba la escena a través de las cámaras de seguridad en su oficina, sintió una opresión en el pecho. Las pantallas mostraban la imagen desde diferentes ángulos, el nuevo sistema de seguridad instalado a su insistencia. Paranoia de un ex militar, bromeaba Sara, pero ahora esas cámaras le daban una imagen completa de lo que ocurría. Ropa empapada, hombros encorvados, mirada furtiva que escudriñaba los alrededores. Espera, Sara. Javier presionó el botón del intercomunicador. Voy a bajar. El ascensor descendía lentamente mientras los recuerdos giraban en su cabeza. Una lluvia similar en Faluya, un asustado niño iraquí pidiendo agua. Las puertas se abrieron y la silla de Javier salió silenciosamente hacia la sala de ventas. Déjalo entrar. El muchacho parecía un gorrión empapado, flaco, tembloroso, con grandes ojos oscuros en un rostro demacrado. Sobre la ceja derecha una cicatriz reciente aún sin terminar de curar. La camiseta, claramente de otra persona, le colgaba como en una percha, los vaqueros estaban desgastados en las rodillas. Pero lo que más impresionó a Javier fue su postura, recta, casi militar, a pesar del cansancio y el miedo. Me llamo Miguel, la voz suave, con un suave acento mexicano, Miguel Hernández, pero todos me dicen Chicharito. Chicharito. Javier se acercó, notando cómo el chico instintivamente retrocedía antes de obligarse a permanecer quieto, pequeño guisante. Una débil sonrisa apareció en el rostro del muchacho. Mi mamá me llamaba así. Decía que era como un guisante, pequeño pero fuerte. En su inglés se notaba la corrección de la gramática escolar, mezclada con la musicalidad del español nativo. Demasiado correcto para un inmigrante ilegal común. Javier comprendió de inmediato. El chico no era de los que cruzan la frontera en busca de trabajo ocasional. Solo necesito una caja de cartón, señor. Chicharito intentaba hablar con seguridad, pero su voz traicionaba el temblor. Para pasar la noche, mañana me iré. Con este aguacero, Javier negó con la cabeza. Sara, tráele una toalla y algo caliente de la máquina, y por favor enciende la calefacción, el chico está temblando. Javi, en la voz de su esposa sonaron notas metálicas. ¿Podemos hablar un momento?
Se apartaron hacia el expositor de pinturas. El olor a látex fresco le recordó a Javier la reforma que hicieron antes de abrir la tienda. En aquel entonces Sara estaba llena de entusiasmo, hacía planes, ahora su rostro solo expresaba preocupación e irritación. ¿Has perdido la cabeza? Se inclinó, bajando la voz a un susurro. Es obvio que es un ilegal, lo último que necesitamos son problemas con inmigración. Tenemos un negocio, una reputación. Es un niño, Sara. Javier hablaba tranquilo pero firme, un niño asustado. Es un delincuente, casi siseaba, no podemos. Podemos. Javier giró la silla hacia Chicharito, y lo haremos. Algo en su tono hizo callar a Sara. Esa voz, la voz de un sargento de infantería de marina, la escuchaba por primera vez en su matrimonio. Tenía el mismo acero que su mirada cuando hablaba de la guerra. Media hora después estaban sentados en la trastienda. Chicharito, envuelto en una manta, calentaba sus manos con un vaso de papel con chocolate caliente. Sobre la mesa había un sándwich de la máquina, pero apenas lo había tocado. Javier no lo presionaba, sabía lo difíciles que son estas conversaciones. La historia fluyó por sí sola, sobre sus padres campesinos de Chihuahua, donde tenían una pequeña parcela de tierra y un rebaño de cabras, sobre la sequía que destruyó la cosecha, sobre los sueños de su padre de darle educación en América, sobre los coyotes que tomaron todos sus ahorros para cruzar la frontera, $6,000 recolectados entre familiares y amigos. Papá repetía que en América con trabajo honesto se podía lograr todo. La voz de Chicharito tembló. Él creía en el sueño americano. Pero los coyotes resultaron ser bandidos del cartel, los desesperados, ni siquiera ocultaron sus rostros. Dijeron que los muertos no hablan. Chicharito apretó el vaso tanto que el chocolate caliente se derramó sobre sus manos. Ni siquiera notó la quemadura. Papá intentó proteger a mamá, eran 5. El jefe tenía una cicatriz que le cruzaba toda la cara. Se reía mientras. Javier guardó silencio. Conocía esa expresión, la había visto en soldados que perdieron a sus compañeros en combate. Sara también cayó, limpiando mecánicamente el mostrador con el mismo trapo. En el silencio solo se oía el ruido de la lluvia tras la ventana y el zumbido del refrigerador de refrescos. Me escondí en la parte trasera de su camioneta, continuó Chicharito tras una larga pausa. No me vieron, viajé 3 días entre cajas, luego caminé. Quería llegar hasta mi tío en San Antonio, pero no sabes su dirección, completó Javier. El chico asintió. Tenía un teléfono anotado en un papel, pero se empapó cuando crucé el río. Sara. Javier se volvió hacia su esposa. En el anexo del almacén hay una habitación libre. Antes guardábamos documentación allí. No, ella negó con la cabeza. No, Javi, es una locura, no podemos. Podemos, de nuevo ese tono de comandante, y lo haremos. No voy a echar a un niño a la calle. En los ojos de Sara apareció algo parecido a la admiración mezclada con irritación. Discutir con Javier en ese estado era inútil. Los días siguientes demostraron que la decisión había sido acertada. Chicharito resultó increíblemente trabajador. Llegaba a la tienda antes que nadie, barría los suelos, ordenaba la mercancía, ayudaba a descargar los camiones. Su ingenio natural y su memoria tenaz lo hacían indispensable. Recordaba la ubicación de cada lata de pintura, de cada herramienta. En la escuela era el mejor en matemáticas, le confesó un día a Javier mientras lo ayudaba con el inventario. Me gustaba especialmente la geometría. Mamá decía que sería ingeniero. Javier notó cómo el chico se secaba furtivamente los ojos y fingió estudiar los albaranes. Pero esa misma tarde, un gastado libro de matemáticas apareció sobre la mesa de Chicharito. Gradualmente, Chicharito se volvió indispensable. Era los ojos y las piernas de Javier en la sala de ventas, anticipaba los deseos de los clientes, ayudaba con el inventario. Su carisma natural y su cortesía atraían a los clientes, hasta los ancianos más gruñones sonreían cuando él los ayudaba a elegir la herramienta adecuada. Por las tardes, a menudo se sentaban en la oficina de Javier. Este contaba historias de su servicio, le enseñaba modismos en inglés, explicaba los entresijos de la contabilidad. Chicharito resultó un estudiante capaz, captaba todo al vuelo, hacía preguntas inteligentes. «Sabes, me recuerdas a mí a tu edad», dijo un día Javier, viendo cómo el chico estudiaba concentrado los libros de contabilidad, igual de terco. Chicharito sonrió, ahora sonreía más a menudo. «Y usted me recuerda a mi papá, señor Javi. Él también decía siempre que hay que hacer las cosas bien, aunque nadie esté viendo». Sara observaba su creciente apego con preocupación mal disimulada. Algo en este muchacho la inquietaba, quizás su mirada demasiado atenta, quizás su costumbre de quedarse inmóvil al oír sirenas policiales, o tal vez lo rápido que conectaba con los clientes, lo hábilmente que manejaba la caja, lo infaliblemente que detectaba billetes falsos. «Es demasiado, perfecto», le dijo un día a su marido, «da la sensación de que oculta algo».
Todos ocultamos algo, respondió Javier recordando sus pesadillas nocturnas, dale tiempo. Y entonces empezaron a aparecer ellos, primero de uno en uno, luego en grupos, mexicanos hoscos, hablando entre dientes, comprando extrañas combinaciones de artículos. Chicharito se tensaba cada vez que entraban y trataba de mantenerse alejado. Javier notaba cómo el chico estudiaba discretamente sus rostros, cómo se escondía tras las estanterías cuando pasaban. Algo no está bien aquí, señor Javi, dijo un día mientras cerraban la tienda. Esos hombres no son simples constructores. Conozco a ese tipo de gente. En Chihuahua venían a menudo a nuestra aldea. Javier ya lo había notado. Su entrenamiento militar le indicaba que estos clientes no eran quienes decían ser. Demasiado específicos los productos que compraban, químicos, ciertas marcas de fertilizantes, electrónica, aparecían con demasiada frecuencia. Y observaban demasiado el entorno, como evaluando la situación. Y también notaba cómo cambiaba Sara en su presencia, cómo se enderezaba, cómo aparecía una sonrisa especial, no la que ofrecía a los clientes habituales, cómo hablaba largamente con ellos en español, pensando que su marido no entendía. Pero Javier entendía lo suficiente para captar que no hablaban solo de materiales de construcción. Algo ocurría en su tienda, algo malo, y ese algo proyectaba una sombra no solo sobre el negocio, sino sobre su familia. Javier sentía que la calma antes de la tormenta llegaba a su fin, y esta tormenta sería peor que cualquier tornado texano. Sospechas. Un zapador solo se equivoca una vez. Esta verdad Javier la aprendió en el entrenamiento básico, pero ahora lo perseguía la sensación de que llevaba tiempo equivocándose, solo que no quería verlo. Clientes extraños, pedidos inusuales, el comportamiento inquietante de Sara, todo formaba un cuadro que se negaba a reconocer, hasta hoy. En su oficina del segundo piso reinaba un orden perfecto, un hábito militar arraigado. Los albaranes ordenados en carpetas, cada documento en su lugar. Su fiel M4, pulida hasta brillar, escondida en una caja fuerte detrás de un cuadro de los marines. Javier revisaba un pedido más de la empresa constructora cuando algo llamó su atención. Nitrato de amonio, 50 kilos, acetona, 20 litros, peróxido de hidrógeno de alta concentración, polvo de aluminio. Cada artículo por separado podía explicarse por necesidades de construcción, pero juntos, los dedos que sostenían los papeles se enfriaron. Recordaba demasiado bien estas combinaciones de su trabajo en Irak. Los artefactos explosivos improvisados a menudo utilizaban ingredientes similares. Chicharito llamó por el intercomunicador. En el auricular se oyó un leve roce. El chico siempre llevaba el auricular para responder instantáneamente a las peticiones de Javier. Un minuto después, Chicharito ya estaba en la oficina, atento, alerta. Durante el último año había cambiado notablemente, más fornido, más maduro, con mayor seguridad en la mirada. Pero ahora Javier notó cómo regresaba aquella cautela con la que el chico apareció en la puerta de la tienda la noche de tormenta. Esa gente que hace pedidos grandes. Javier extendió los albaranes sobre la mesa. Dijiste que reconocías su tipo, cuéntame más. Chicharito se tensó, sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su camiseta, el único hábito que delataba su nerviosismo. En Chihuahua, hombres así aparecían a menudo en nuestra aldea. Hablaban de construcciones y reparaciones, pero todos sabían que eran del cartel. Papá me prohibía siquiera mirarlos. Decía, Miguel, recuerda. Cuando llegan estos hombres, los honestos bajan la mirada y los vendidos empiezan a sonreír. Los vendidos empiezan a sonreír. La frase resonó en la mente de Javier. Recordó cómo cambiaba Sara en presencia de estos clientes. Y aquí has notado algo inusual en su comportamiento. El chico vaciló como organizando sus pensamientos. La señora Sara dudó, siempre les da precios especiales y a veces se detuvo. Continúa, lo animó suavemente Javier, sabes que me importa la verdad. A veces parte de la mercancía pasa sin registrarse. Lo vi cuando ordenaba herramientas. Ella piensa que nadie lo nota, pero yo, bajó los ojos. Perdón, señor Javi, debí decírselo antes. Javier negó con la cabeza. Hiciste lo correcto, hijo. No se dio cuenta de que usó la palabra hijo en español. Ahora necesito tu ayuda, ayuda de verdad. Esa misma tarde, cuando Sara salió a una reunión con proveedores, Javier llamó a su viejo amigo de inteligencia marina, Mike Donovan. Este vino a la boda hace un año y dejó su número por si acaso. El caso, al parecer, había llegado. Javi, la voz de Mike sonó sorprendida. Siglos sin saber de ti, ¿cómo va la tienda? Mike, necesito ayuda, extraoficialmente. Javier describió brevemente la situación, omitiendo por ahora sus sospechas sobre su esposa. Donovan silbó, sabes, amigo, normalmente envío a la gente por canales oficiales, pero tú no eres una persona normal, ¿verdad? En su voz se notó una sonrisa. Espera un paquete. 3 días después, un mensajero entregó una caja discreta.
Dentro había pequeños rastreadores GPS camuflados como etiquetas de productos. Último desarrollo, explicó Mike por una línea segura. Los militares aún no los usan. La batería dura un mes, la señal no se detecta, prácticamente imposible de descubrir. Lo principal es pegarlos al producto sin que lo noten. Chicharito resultó invaluable en esta operación. Sus ágiles dedos adherían discretamente los rastreadores a los contenedores mientras aparentemente verificaba los pedidos. Años trabajando en el campo le enseñaron a ser atento y cauteloso. Javier seguía los movimientos de los productos marcados a través de un ordenador portátil seguro proporcionado por Mike. Los primeros resultados aparecieron una semana después. Un camión con productos químicos que, según los documentos, se dirigía a la construcción de un centro comercial en San Antonio, tomó una dirección completamente diferente. Un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, una empresa pantalla como arrendataria, extraños movimientos de personas y equipos por las noches. Es un laboratorio, dijo Mike tras estudiar los datos, y grande. A juzgar por el volumen de compras y la naturaleza de los químicos, no solo producen metanfetamina, sino también explosivos, posiblemente para otros carteles. Pero ¿cómo pasaron la verificación? Javier estudiaba las fotografías de las empresas pantalla en la pantalla del portátil. Todos los documentos parecen perfectos. Historial fiscal, cuentas bancarias, incluso certificados. Tienen a alguien dentro, Mike señaló la pantalla con el dedo. Alguien que ayuda a organizar el canal de suministro a través de un negocio legítimo. Alguien con una reputación impecable. Javier sintió náuseas. Ya conocía la respuesta, solo que no quería pronunciarla en voz alta. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una verdadera pesadilla. Javier instaló cámaras adicionales en la tienda, grabando ahora cada movimiento. Chicharito, encargado de vigilar a Sara, informaba de cada anomalía, conversaciones telefónicas extrañas, mercancía no registrada, reuniones secretas en la trastienda. Sara cambiaba, ahora Javier notaba lo que antes atribuía al cansancio o mal humor, ropa nueva y cara, joyas que encontró en un viejo joyero, regresos tardíos a casa explicados como asuntos urgentes con proveedores, conversaciones telefónicas que mantenía solo en el coche o en la sala de ventas, cuando creía que su marido estaba ocupado con la contabilidad. Señor Javi, una tarde la voz de Chicharito en el auricular sonaba extraña. ¿Puede bajar a la trastienda? Hay algo importante. Cuando Javier bajó, el chico estaba pálido como el papel. Sus manos temblaban mientras extendía el teléfono con la grabación de la cámara de seguridad. El hombre que vino hoy, el jefe, lo reconocí. ¿De dónde? Javier sintió un escalofrío en la espalda. Es el que mató a mis padres. La voz de Chicharito se quebró, tiene la misma cicatriz cruzándole toda la cara. Él se reía mientras le disparaba a papá, y ahora está aquí en nuestra tienda y la señora Sara. Chicharito no terminó, un sollozo ahogado escapó de su garganta. Javier se acercó y puso una mano en su hombro. Conocía ese estado, cuando el pasado te alcanza de repente, te golpea en el estómago, te quita el aire. Mike envió el expediente completo al día siguiente. Ramón el Coyote Vargas, ex oficial de policía mexicano, ahora uno de los líderes del cartel Los Desesperados. Su historial impresionaba, decenas de asesinatos, tráfico de drogas, extorsión, pero su verdadera especialidad, crear canales legales para negocios ilegales. Utiliza mujeres, explicaba Mike. Encuentra a las vulnerables, descontentas con su vida, las seduce, les ofrece dinero fácil y emociones fuertes. Suele elegir a las que están atrapadas en pueblos pequeños, soñando con una vida grande, y luego ya no pueden escapar, las tiene atrapadas con material comprometedor. Javier callaba mirando las fotografías, Sara saliendo de un restaurante caro con un hombre con cicatriz, Sara entregando documentos en un coche estacionado, Sara riendo ante un chiste del asesino de los padres de Chicharito, en su rostro esa misma expresión que una vez cautivó a Javier, solo que ahora estaba destinada a otro. Hay transferencias bancarias, continuaba Mike, varias cuentas a nombre de empresas pantalla, ella firmaba documentos, Javi sabía en lo que se metía. Por la tarde estaba sentado en su oficina, acariciando el frío acero del M4. Abajo, Sara terminaba con los documentos, la oía tararear algo para sí misma. Chicharito se movía silenciosamente entre las estanterías, fingiendo quitar el polvo. Todos interpretaban sus papeles en esta obra, pero pronto caería el telón. Javier sacó de la caja fuerte una vieja fotografía. Su boda, rostros felices, esperanzas para el futuro. ¿Qué salió mal? Cuando su esposa se convirtió en cómplice de asesinos, o siempre fue así, y él, un soldado herido por la guerra, desesperadamente quería creer en una nueva vida. El teléfono vibró, un mensaje de Mike, datos confirmados, planean una gran entrega la próxima semana, ¿qué vas a hacer? Javier sabía que debía actuar.
La demora significaría muerte, no solo de su reputación, sino posiblemente también de él mismo. Los carteles no gustan de testigos. De nuevo se sentía como un zapador, solo que ahora debía desactivar una bomba mucho más peligrosa que todas las que había enfrentado en Irak. El plan comenzó a formarse en su cabeza, preciso, frío, militar. Utilizaría lo que mejor conocía, lo que una vez lo convirtió en héroe de guerra, y ahora posiblemente lo convertiría en criminal, pero no había elección. Algunas guerras hay que librarlas incluso en tiempos de paz, y en esta guerra tenía un aliado, un chico que como él lo había perdido todo por culpa de hombres con cicatrices en la cara y en el alma. Plan de venganza. Cuando trabajas con explosivos, es importante calcularlo todo de antemano. Javier aprendió esto en la infantería de Marina. Cualquier error en los cálculos puede costar vidas. Ahora, sentado en su oficina sobre planos y esquemas, sentía ese familiar escalofrío en la columna. Solo que esta vez no se trataba de una operación militar, sino de venganza. Y el precio de un error era mucho mayor que su propia vida. Señor Javi, Chicharito apareció silenciosamente, como una sombra. En los últimos días había adelgazado aún más, con círculos oscuros bajo los ojos. El nuevo pedido está listo para enviar. Llegarán en una hora. Javier asintió estudiando la pantalla del portátil. Los rastreadores GPS mostraban todos los movimientos de entregas anteriores, una telaraña de líneas rojas en el mapa de la ciudad. Todas convergían en un punto, el almacén abandonado en las afueras, donde el cartel instaló su laboratorio. ¿Recuerdas el plan? Javier hablaba en voz baja, aunque sabía que Sara estaba abajo ocupada con clientes. Chicharito asintió, cambiaré las etiquetas de los contenedores cuando revise el pedido, no notarán la diferencia. El plan era simple y complejo a la vez. En el próximo lote de productos químicos colocarían una sorpresa especial, explosivo C4 que Javier guardaba en un escondite desde su servicio. Una pequeña carga, pero colocada en el lugar adecuado, convertiría el laboratorio clandestino en ruinas. Mike proporcionó la parte técnica, un detonador con control remoto protegido contra interferencias. Desarrollo militar, explicó, funcionará incluso a través de paredes de hormigón. Mientras Chicharito preparaba el pedido, Javier recordaba su última conversación con Sara. Había sido especialmente cariñosa esa mañana, le trajo café a la oficina, habló de planes para el futuro, como intentando compensar una culpa que él no debería conocer. Cariño, dijo ella, sentándose en el borde del escritorio, ¿qué tal si nos vamos a algún sitio el fin de semana? Trabajas demasiado últimamente. Él miraba sus ojos marrones, los mismos de los que se enamoró hace un año y solo veía mentiras. Hermosas, hábiles mentiras de una mujer que traicionó no solo a él, sino a sí misma. Lo siento, querida, sonrió, tengo mucho trabajo con la contabilidad, quizás la próxima vez. Ella se fue y él sacó de la caja fuerte la caja con explosivos. Sus manos trabajaban con seguridad, recordando habilidades que esperaba no volver a utilizar nunca. El C4 es maleable como plastilina, el detonador diminuto, nadie lo notaría entre las marcas del contenedor. Listo, señor Javi, la voz de Chicharito lo sacó de sus recuerdos, la camioneta ya llegó. A través de las cámaras de seguridad, Javier veía cómo los secuaces de Vargas cargaban la mercancía. Sara se movía nerviosa con los documentos, arreglándose el cabello demasiado a menudo, señal inequívoca de su nerviosismo. ¿Había notado algo o era la tensión habitual de su doble juego? Cuando el camión arrancó, Javier activó el monitoreo de los rastreadores GPS. El punto rojo se movía lentamente por el mapa de la ciudad, todo como siempre, la misma ruta, los mismos giros. No sospechaban lo que llevaban en su camión. Señor Javi, Chicharito jugueteaba nerviosamente con la manga de su camiseta. ¿Está seguro de que nadie resultará herido? Podría haber gente normal. Javier negó con la cabeza. A las 3 de la madrugada en un laboratorio ilegal de narcóticos no hay gente normal, hijo, solo los que han hecho su elección. Siguieron todo el recorrido del camión hasta el almacén. Vieron cómo descargaban la mercancía, cómo metían los contenedores dentro. El rastreador GPS mostraba la posición exacta de su envío, justo en el centro del edificio, donde según los datos de inteligencia se encontraba el equipo principal. La espera fue lo más difícil. Javier recordaba esta sensación de Irak, cuando todo está listo, el plan en marcha y solo queda esperar el momento adecuado. Chicharito dormitaba en el sillón, pero su sueño era inquieto, a menudo se sobresaltaba, murmuraba algo en español. A las 3 de la madrugada, Javier sacó el control remoto, una simple caja negra con un botón, tan discreta pero capaz de cambiarlo todo. Su dedo se detuvo sobre el botón. Por tus padres, susurró, mirando a Chicharito dormido, por todos los que mataron. La explosión en los monitores de las cámaras de seguridad parecía un destello silencioso, pero Javier sabía que en el lugar fue ensordecedora.
El C4 funcionó perfectamente, convirtiendo el laboratorio en ruinas. Las sirenas de bomberos a lo lejos confirmaban el éxito de la operación. Por la mañana, las noticias estaban llenas de titulares sobre la explosión en un almacén abandonado. La policía descubrió restos del laboratorio, documentos, pruebas de la actividad del cartel, pero lo principal, ninguna víctima. Como calculó Javier, a esa hora no había nadie allí. Sara estaba más pálida de lo habitual cuando llegó al trabajo. Apenas hablaba, solo realizaba mecánicamente sus tareas, y entonces sonó el teléfono. Javier observaba a través de las cámaras cómo escuchaba a alguien por teléfono, cómo cambiaba su rostro. Sabía que era Vargas, y sabía que el jefe del cartel no era de los que simplemente aceptan la derrota. Señor Javi, Chicharito apareció en la puerta de la oficina. Sus coches recorren la ciudad, buscan algo. Javier asintió, lo esperaba. Vargas no podía saber con certeza quién provocó la explosión, pero seguramente tenía sospechas. Y ahora comenzaba el verdadero juego, un juego donde la apuesta eran sus vidas. Revisó el M4 en la caja fuerte, sacó cargadores adicionales. La guerra había llegado a su tienda y debía estar preparado. Solo que ahora no tenía una compañía completa de marines respaldándolo, sino solo un asustado adolescente mexicano y una esposa traidora. Las cámaras de vigilancia mostraban cómo los hombres de Vargas patrullaban las calles alrededor de la tienda. No tenían prisa, como depredadores estudiando a su presa antes del ataque decisivo. Javier conocía este estilo de caza. En Irak, los francotiradores trabajaban así, esperaban, estudiaban, elegían el momento. En el aire flotaba la tensión, espesa, pesada como el calor texano fuera. Todos en la tienda lo sentían, los clientes trataban de terminar rápido sus compras e irse, Chicharito se sobresaltaba con cada ruido y Sara parecía haberse convertido en la sombra de sí misma. Javier comprendía que el desenlace estaba cerca. Vargas no era de los que esperan mucho tiempo, atacaría y pronto. La cuestión era si estaban preparados para enfrentar este ataque, si él mismo estaba listo para proteger lo poco que le quedaba, su vida, su tienda, el chico que se había convertido casi en su hijo. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre con una cicatriz que le cruzaba toda la cara ya planeaba su venganza. Y Javier sabía que sería terrible, porque hombres así no perdonan a quienes se atreven a desafiarlos. Desenlace. Aquella mañana el calor cayó sobre la ciudad con especial intensidad. El aire abrasador temblaba sobre el asfalto, convirtiendo la calle frente a la tienda en un espejismo inestable. Javier observaba la carretera desierta a través de las cámaras de vigilancia, acariciando mecánicamente el frío acero del M4. Este fusil lo acompañó en Faluya, Kandahar, Mosul, en todos los lugares donde la muerte le respiraba en la nuca. Ahora volvía a sentirse. Sacó del cajón del escritorio una vieja fotografía, su graduación del entrenamiento de los marines, rostros jóvenes, sonrientes, cuántos quedaban vivos y cuántos como él habían cambiado para siempre tras enfrentarse cara a cara con la guerra. Al lado había otra fotografía, la de su boda con Sara, la misma sonrisa, los mismos ojos felices. Cómo había cambiado todo. Chicharito apareció en la puerta de la oficina silenciosamente, como un fantasma. Durante este año el chico había cambiado mucho, más fuerte, más maduro, pero ahora en sus ojos flotaba el mismo miedo que la noche de su primer encuentro. Señor Javi, están aquí. 3 coches acaban de aparcar a la vuelta de la esquina. Javier asintió, ya los había visto en los monitores, todoterrenos negros con cristales tintados, demasiado limpios para esta ciudad polvorienta, demasiado caros para clientes comunes de una ferretería. Coches del cartel. ¿Dónde está Sara? Su voz sonaba tranquila, aunque por dentro todo se contraía anticipando la desgracia. En la sala de ventas, ordenando mercancía nueva, Chicharito jugueteaba nerviosamente con el borde de su camiseta, un hábito que solo aparecía en momentos de gran ansiedad. Se comporta de forma extraña, no deja de mirar el teléfono, y lloraba en la trastienda. La vi. Claro que lloraba. Javier estaba seguro, ella sabía lo que iba a ocurrir. Vargas seguramente la había advertido. Quizás incluso prometió llevársela después de encargarse del marido traidor. O quizás por fin comprendió en qué se había metido, pero ya era demasiado tarde. El tintineo de la campanilla de la puerta sonó como una campana fúnebre. En los monitores, Javier vio entrar a 4 hombres, tipos fornidos con camisas caras, demasiado gruesas para este calor. Seguramente llevaban chalecos antibalas debajo, y bajo las camisas. Bueno, había visto suficientes hombres así para saber que iban armados hasta los dientes. El último en entrar fue él, Ramón Vargas. La cicatriz que le cruzaba toda la cara, antes horrible, ahora parecía casi elegante con su traje caro. Se movía relajado, seguro, como un hombre acostumbrado a que el mundo entero le pertenezca. Como alguien que puede quitar una vida y ni siquiera lo recordará durante la cena.
Señora Ramírez, su voz suave y persuasiva resonó en la tienda vacía. Qué lugar tan encantador. Ahora entiendo por qué está tan apegada a él, aunque he de confesar, imaginaba algo más ambicioso para una mujer de sus talentos. Sara estaba junto al mostrador, aferrando una carpeta con albaranes. Javier veía temblar sus dedos, morderse los labios, exactamente como en su primer encuentro, cuando se avergonzaba de sus sentimientos hacia él. Ramón titubeó y en esa pausa había más miedo que en todas sus palabras del último año. No sé qué pasó en el almacén, pero... Oh, querida, Vargas sonrió y esa sonrisa heló la sangre de Javier. Por supuesto que lo sabe, como también sabe que su marido resultó no ser tan indefenso como pensábamos. Sabe, incluso estoy impresionado. Planear semejante explosión desde una silla de ruedas, eso requiere un talento especial. Hizo una señal a sus hombres, y estos se dispersaron por la tienda como depredadores rodeando a su presa. Uno se dirigió hacia la escalera que conducía al segundo piso, donde estaba la oficina de Javier. Chicharito, susurró Javier, poniendo una mano en el hombro del chico. En ese momento sintió con especial agudeza que este niño se había convertido en su hijo, el hijo con el que soñaba tener con Sara. ¿Recuerdas lo que hablamos? El chico asintió, sus ojos brillaban por las lágrimas. Sí, señor Javi, como aquel día cuando murieron mis padres, ya no me esconderé más. No, hijo, Javier apretó su hombro, actuarás como un verdadero hombre. Chicharito asintió y se deslizó silenciosamente hacia la salida de servicio. Javier sabía que solo tenía unos minutos antes de que lo descubrieran, pero debería ser suficiente. Señor Ramírez, la voz de Vargas sonaba ahora más dura, con notas de impaciencia. Sé que está ahí arriba. Hablemos como personas civilizadas. Después de todo, tenemos mucho en común, por ejemplo, a la hermosa Sara. Sabe, ella lo admiraba tanto, especialmente cuando contaba cómo heroicamente salvó a sus compañeros en Mosul. Javier ya había tomado posición cerca de la puerta de la oficina. El M4 se ajustó naturalmente a sus manos, tantos años, y el cuerpo recuerda cada movimiento. Se sentía de nuevo en Irak, solo que ahora el enemigo no era un terrorista sin rostro, sino un hombre que le había robado todo: amor, confianza, esperanza de una vida normal. ¿Sabe qué es lo extraño? Continuaba Vargas paseando entre las estanterías como dueño de la situación. Realmente le estoy agradecido. Esa explosión me libró de algunos socios incómodos. Ahora todo el negocio será mío. Claro, tendré que empezar de cero, pero, se rió, ahora tengo una ayudante maravillosa. El sonido de un percutor amartillándose interrumpió su monólogo. Uno de los matones ya había subido por la escalera y apuntaba a la puerta de la oficina. Javier oía su respiración, pesada, entrecortada, inexperto. Esos suelen disparar primero, pero raramente aciertan. Salga, señor Ramírez, la voz de Vargas adquirió matices metálicos, o tendré que decepcionar a su esposa, aunque ya no es exactamente suya, ¿verdad? Javier oyó el grito asustado de Sara. Alguien la había agarrado. En la cámara vio cómo uno de los matones le retorcía los brazos a la espalda, presionando una pistola contra su sien. No había elección. Salió lentamente de la oficina, con el fusil sobre las rodillas. Aquí está nuestro héroe. Vargas extendió teatralmente los brazos. El marine que pensó que podía jugar a mis juegos. Sabe, señor Ramírez, investigué sobre usted. Expediente impresionante, 2 misiones en Afganistán, 3 en Irak. Corazón púrpura por heridas en Mosul. Un auténtico héroe americano. Escupió. Solo hay un problema, ya no existen héroes. Solo hay quienes saben hacer dinero y quienes los estorban. Javier miraba en silencio al hombre de la cicatriz. Ahora de cerca parecía aún más terrible, no por la cicatriz, sino por sus ojos. Ojos muertos, vacíos, de alguien para quien la vida ajena no vale nada. Ojos como los que había visto en Irak, en aquellos que mataban niños y lo justificaban con fines superiores. Suelta el arma, Vargas señaló el M4, o tu hermosa esposa acompañará a los padres de ese cachorro mexicano. Por cierto, ¿dónde está? Se escondió otra vez como un cobarde. Sara sollozó, el matón presionó más fuerte la pistola contra su sien. Sus ojos se encontraron con los de Javier, en ellos flotaba miedo y arrepentimiento. Por un segundo vio en ellos a la chica de la que se enamoró hace un año, la chica que reía con sus bromas y no temía su discapacidad. El tiempo pareció detenerse. Javier miraba a la mujer que amó, que lo traicionó, pero a la que aún no podía dejar ir, traidora o no, era su esposa, y él juró protegerla. Hasta que la muerte nos separe, ¿no es eso lo que dicen en la iglesia? El M4 cayó al suelo con un ruido sordo. El sonido pareció ensordecedor en el tenso silencio de la tienda. Así está mejor, Vargas sonrió con su sonrisa de serpiente. ¿Ves, Sara? Te lo dije, todos los hombres son iguales. Dales una razón para salvar a una dama en apuros y pierden la cabeza, incluso si la dama no lo merece. Sacó una pistola, un hermoso Colt cromado con empuñadura de nácar. Un arma así no está hecha para la guerra, sino para ejecuciones.
Sabes, casi te respeto, dijo, apuntando a Javier, resultaste más inteligente de lo que pensábamos, pero olvidaste la regla principal, nunca te metas con quienes no tienen nada que perder. Yo no tenía nada hasta que lo tomé por mí mismo, y tú lo tenías todo y lo perdiste todo. El estruendo de una carretilla elevadora rasgó el aire antes de que Vargas pudiera apretar el gatillo. La máquina amarilla, conducida por Chicharito, salió del pasillo de servicio como un toro enfurecido. En la cabina, el chico parecía tan pequeño, pero sus ojos ardían con la furia de su padre, la misma que Javier vio en su relato sobre los últimos segundos de vida de su padre. Vargas solo tuvo tiempo de girarse. Las horquillas de acero de la carretilla ya lo habían empotrado contra la estantería de pintura. El crujido de huesos rotos se mezcló con el estruendo de latas cayendo. La pintura blanca empapó el caro traje, convirtiendo al jefe del cartel en una macabra parodia de estatua. Estruendo de disparos, gritos, tintineo de cristales rotos, todo se fundió en una cacofonía de caos. Los matones abrieron fuego, pero Chicharito ya había saltado de la carretilla, refugiándose tras el mostrador volcado. Sara se soltó y corrió hacia la salida, pero tropezó con herramientas dispersas. Javier actuaba por instinto, años de entrenamiento surtían efecto. El M4 volvía a estar en sus manos, el familiar retroceso golpeaba su hombro. Un disparo, el matón de la escalera cae sujetándose el hombro atravesado. Otro, el que sujetaba a Sara se agarra la rodilla, su pistola vuela a un lado. Vargas yacía aplastado por la carretilla, sus piernas torcidas de forma antinatural, claramente la columna vertebral rota. Ironía del destino, ahora él tampoco podría caminar. De su garganta salía una risa ronca, más parecida a un sollozo. Así terminará todo. Un mocoso y un lisiado vencieron al gran El Coyote. No, Javier se acercó, manteniéndolo en la mira. Así termina la historia de un hombre que pensó que podía arrebatar vidas impunemente. El aullido de sirenas policiales se acercaba. Algún vecino seguramente llamó a la policía al oír los disparos. Los matones restantes corrieron hacia la salida, pero allí ya los esperaban coches patrulla. Señor Javi, Chicharito salió de su escondite. Por su mejilla corría sangre de un pequeño rasguño, pero sus ojos brillaban. Está bien. Javier asintió, incapaz de hablar. La adrenalina se había disipado, dejando solo cansancio y una extraña sensación de vacío. Miraba a Vargas, que se retorcía de dolor, a la tienda destrozada, al rostro asustado pero decidido de Chicharito. En ese momento el chico se parecía más que nunca a su padre, la misma mirada directa, la misma voluntad inquebrantable. Sara estaba sentada junto a la pared abrazando sus rodillas. Lloraba silenciosamente como lloran quienes lo han perdido todo. Javier quiso acercarse, decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué puedes decirle a la mujer que arruinó tu vida, pero a la que aún amas? El primer coche patrulla se detuvo en la entrada, luego un segundo, un tercero. Las fuerzas especiales irrumpieron en la tienda gritando órdenes. Javier levantó lentamente las manos, mostrando que no iba a resistirse. Por el rabillo del ojo vio cómo esposaban a Sara, ni siquiera intentó huir, simplemente estaba de pie, con la cabeza baja. Perdóname, susurró cuando la pasaron junto a Javier. Solo quería algo más, no esta pequeña vida en este pequeño pueblo. Lo sé, respondió él en voz baja. Yo también quise más alguna vez, y luego entendí, a veces una vida pequeña con las personas correctas es mejor que una grande con las equivocadas. Chicharito se mantuvo cerca de Javier mientras los policías los escoltaban a través del cordón. Temblaba por lo vivido, pero en sus ojos se leía una extraña mezcla de miedo y satisfacción. Había hecho lo que no pudo hacer hace un año, proteger a su nueva familia. Fuiste muy valiente, dijo Javier cuando los sentaron en una ambulancia para revisarlos. Tus padres estarían orgullosos de ti. El chico lloró por primera vez en todo el día, no de miedo o dolor, sino de alivio. Sabes, señor Javi, cuando lo vi de nuevo pensé que moriría de miedo, pero luego recordé lo que usted me dijo. El valor no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Javier atrajo al chico hacia sí, abrazándolo fuertemente. Sentía latir el corazón de Chicharito, temblar sus hombros. En ese momento comprendió definitivamente, todo había valido la pena. Todas las pérdidas, toda la traición, todo el dolor, ese era el precio por salvar un alma joven de convertirse en alguien como Vargas. Los detectives los interrogaron durante horas. Mike envió todos los documentos necesarios que confirmaban la conexión del cartel con el laboratorio. Grabaciones de las cámaras de seguridad, datos GPS, transferencias bancarias, todo formaba un caso perfecto contra Vargas y su organización. Cuando el sol comenzaba a ponerse, por fin los dejaron ir. La tienda quedó presentada como escena del crimen, pero a Javier ya no le importaba. Miraba el sol poniente, que teñía el cielo con colores de fuego, y pensaba en lo extraña que es la vida. A veces hay que perderlo todo para encontrar algo realmente importante.
¿Ahora todo ha terminado?, preguntó Chicharito en voz baja, como temiendo espantar la paz recién llegada. Javier miró al chico, en quien ahora veía a un hijo, a la tienda destruida que podía reconstruirse, al día que se iba llevándose los fantasmas del pasado. Sí, hijo, respondió, una historia ha terminado, pero la nuestra apenas comienza. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un like, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.